El caballero que buscaba el amor. Parte 1. La llegada del caballero al Reino Dorado. En los albores de una tarde templada, Carlos, un caballero imponente con una reluciente armadura de acero y su noble caballo llamado Ébano, llegó al gran Reino Dorado. Había recorrido largas sendas llenas de peligros, con la promesa de encontrar un propósito que hiciera honor a su espada forjada con el material de las estrellas. El Reino Dorado se alzaba majestuoso, con sus torres brillando bajo el sol. Era un lugar que antaño emanaba prosperidad, pero ahora se hallaba envuelto en la desesperación de un pueblo atemorizado. Los rostros cansados de los aldeanos reflejaban el yugo bajo el cual vivían, causado por un jefe maligno y sus hordas de demonios que saqueaban los campos y secuestraban a los jóvenes para trabajos forzados. Carlos fue conducido al castillo del rey, un edificio amplio con cúpulas doradas que mostraban todavía señales de un pasado glorioso. Allí, el anciano monarca, con una corona ligeramente torcida, lo recibió junto a su hija, la princesa Isabela. Su cabello dorado caía como un río de oro sobre su vestido de terciopelo, y sus ojos azules parecían esconder tanto nobleza como inquietud. Caballero Carlos, dijo el rey con un tono solemne, nuestro pueblo vive bajo el terror del jefe maligno Kazan, quien junto a sus demonios ha convertido nuestras tierras en un infierno. Te suplico, en nombre de nuestro reino, que nos ayudes a liberarnos. A cambio, te prometo la mano de mi hija, la princesa Isabela, y con ello, la mitad de mis tierras. Carlos escuchó en silencio, midiendo cada palabra del rey. Aunque la promesa era tentadora, sabía por experiencia que las palabras eran fáciles de pronunciar pero difíciles de cumplir. Acepto esta misión, Majestad, pero no por riqueza ni poder, sino porque vuestro pueblo merece vivir en libertad, respondió finalmente el caballero, con firmeza en su voz. La princesa esbozó una leve sonrisa de gratitud, aunque Carlos notó una extraña frialdad en su mirada. Sin perder tiempo, partió hacia las afueras del reino, donde las fuerzas de Kazan habían establecido su fortaleza. El camino hacia la guarida de Kazan estuvo plagado de pruebas. Carlos enfrentó a demonios menores que surgían de la espesura del bosque, criaturas deformes con garras afiladas y ojos ardientes como brasas. Con cada enemigo caído, el caballero avanzaba más cerca de su objetivo, demostrando la destreza de su espada estelar y su inquebrantable voluntad. Finalmente, al caer la noche, llegó a los oscuros muros de la fortaleza de Kazan. Un ejército de criaturas demoníacas le esperaba, pero Carlos, con su astucia y valor, penetró las defensas y se enfrentó cara a cara con el jefe maligno. Kazan, una figura monstruosa con cuernos como lanzas y una voz que hacía temblar la tierra, se alzó en su contra. La batalla fue encarnizada. La espada de Carlos chocó contra las garras de Kazan, destellos de luz y oscuridad iluminaban el campo de batalla. Con un esfuerzo titánico y un grito de guerra que resonó en toda la fortaleza, Carlos lanzó un golpe final que atravesó el corazón de Kazan, desterrando su presencia maligna de este mundo. Al regresar al reino, las campanas resonaban en señal de victoria, y el pueblo se reunió para celebrar. Los aldeanos lo aclamaban como su salvador, y el rey lo recibió con los brazos abiertos. Se organizó una gran fiesta en su honor, llena de música, danza y festejos. Sin embargo, la verdadera prueba de este día estaba aún por llegar. Carlos, tras disfrutar de un breve descanso en su humilde hospedaje, se dirigió al castillo para reclamar lo que le habían prometido. Pero cuando llegó, los guardias le cerraron las puertas en la cara. He sido yo quien liberó al pueblo y al reino. Exijo ver al rey, dijo Carlos, con furia contenida. Los soldados se negaron, escudándose en órdenes del rey. Algo no estaba bien. Carlos, decidido a obtener respuestas, demostró su agilidad y astucia, esquivando a los guardias y escalando los muros del castillo con destreza. Dentro, los caballeros y el pueblo que reconocían su heroísmo lo defendieron ante los guardias del rey. Al encontrarse cara a cara con el monarca, Carlos descubrió la verdad. El rey, temeroso de perder poder y deseando evitar la unión de su hija con un caballero errante, nunca tuvo la intención de cumplir su promesa. En lugar de ello, le ofreció un simple bolso de monedas de oro como recompensa. El caballero, desilusionado pero con su honor intacto, abandonó el castillo, jurando no volver a confiar en palabras vacías y dejando atrás un reino que había salvado, pero que no merecía su heroísmo. Parte 2. El inicio de la travesía. Carlos cabalgó bajo la luz tenue del amanecer,
dejando atrás el reino dorado con una mezcla de furia y desilusión en su corazón. La traición del rey y el vacío de las promesas incumplidas habían reforzado en él una verdad: el verdadero honor no se encuentra en títulos ni riquezas, sino en la integridad y en los actos que definen a una persona. Montado en su fiel caballo ébano, Carlos emprendió un camino incierto, guiado únicamente por su determinación de hacer el bien en un mundo plagado de oscuridad. A medida que avanzaba, llegó a un pequeño pueblo llamado Albrío, enclavado entre montañas y cubierto por una fina neblina. Los habitantes lo miraban con recelo, pero también con esperanza, pues sus ropajes desgastados y sus rostros demacrados delataban una vida llena de penurias. No tardó en enterarse de su problema: un monstruo conocido como el Ugarte había estado aterrorizando la región, destruyendo cosechas y llevando a los aldeanos al borde de la inanición. Carlos se ofreció a ayudar, y aunque al principio los aldeanos desconfiaron de sus intenciones, no tenían otra opción. Le ofrecieron un escaso refugio y alimentos humildes, un poco de pan duro y un caldo aguado. El caballero aceptó sin quejarse, pues sabía que incluso ese gesto representaba un gran sacrificio para ellos. Cuando llegó la noche, Carlos partió hacia la cueva donde se decía que el Ugarte habitaba. La entrada estaba rodeada por un aire frío y opresivo, como si la mismísima naturaleza temiera lo que allí residía. Al adentrarse, su espada estelar iluminó las profundidades con un resplandor tenue, revelando paredes cubiertas de garras y marcas ancestrales. El Ugarte emergió de las sombras, una bestia gigantesca con piel escamosa, colmillos afilados y ojos rojos como la sangre. Su rugido reverberó en la cueva, amenazando con desmoronar la roca misma. Carlos, con su coraje inquebrantable, se lanzó al combate. La batalla fue feroz. El Ugarte se movía con velocidad y fuerza devastadoras, y Carlos apenas lograba esquivar sus ataques. En un momento crítico, utilizó una de las habilidades mágicas de su espada, un destello estelar que cegó momentáneamente a la bestia. Aprovechando la oportunidad, Carlos clavó su espada en el pecho del monstruo, acabando con él en un grito desgarrador. Al regresar al pueblo con la cabeza del Ugarte como prueba de su victoria, los aldeanos lo recibieron con lágrimas de alegría. Le ofrecieron cuanto podían, pequeñas monedas y provisiones. Carlos, movido por su gratitud, tomó solo lo necesario para continuar su viaje, asegurándoles que no buscaba recompensa más que ver a su pueblo prosperar nuevamente. El dilema moral. Sin embargo, antes de partir, una anciana del pueblo se le acercó. Tenía los ojos brillantes de sabiduría y un amuleto extraño colgando de su cuello. Le ofreció un trato: entregar el amuleto, que contenía un gran poder, a cambio de que cumpliera un oscuro deseo de venganza contra el señor feudal que alguna vez había saqueado sus tierras. Carlos, aunque tentado por la fuerza del objeto, rechazó el trato. Sabía que el poder sin propósito podía corromper incluso al más noble de los corazones. La anciana, aunque decepcionada, le auguró un destino aún más grande del que él podía imaginar. Con sus palabras resonando en su mente, Carlos montó de nuevo a ébano y se adentró en lo desconocido. Parte 3. El reino de las sombras. Carlos, montado en su fiel caballo ébano, continuó su travesía en busca de tierras que necesitaran su ayuda. A medida que avanzaba, el paisaje comenzó a transformarse. Los campos verdes que había recorrido se fueron desvaneciendo hasta convertirse en desolados páramos y montañas rocosas envueltas en neblinas espesas. Los aldeanos a los que encontraba en su camino susurraban sobre un reino oscuro que había sido maldecido por fuerzas malignas, un lugar donde los monstruos reinaban y las almas eran atrapadas en cadenas eternas. Este reino, conocido como el Reino de las Sombras, despertó en Carlos una mezcla de curiosidad y temor. El caballero decidió adentrarse en esas tierras, guiado por los relatos de que el Rey de las Sombras, Morven, había convertido su pueblo en esclavos de criaturas grotescas para mantener su trono maldito. Al cruzar la frontera, Carlos sintió como el aire se volvía pesado y frío. Los árboles torcidos parecían susurrar advertencias en un lenguaje que él no podía comprender, y el silencio era roto ocasionalmente por lejanos gritos de dolor. En su primer encuentro con los habitantes del Reino de las Sombras, Carlos descubrió que su apariencia valiente y decidida traía esperanza a los corazones de aquellos que habían perdido toda voluntad de resistir. Uno de los ancianos le ofreció un mapa rudimentario que señalaba el camino hacia el castillo de Morven. Antes de partir, Carlos les prometió que haría todo lo posible para liberar a su tierra de la maldad que los gobernaba.
La fortaleza oscura. El castillo de Morven se encontraba en la cima de una montaña envuelta en tormentas perpetuas, como si la misma naturaleza rechazara su existencia. Al llegar, Carlos encontró un ejército de criaturas sombrías que custodiaban el lugar, ogros deformes con piel pétrea, espectros que flotaban como humo negro y lobos gigantes con ojos brillantes que parecían arder en llamas. La batalla contra estas criaturas fue brutal. Carlos, con la agilidad y fuerza que lo caracterizaban, esquivaba los golpes mientras su espada estelar cortaba el aire y derribaba enemigos. En un momento, logró abrirse paso hasta el portón principal del castillo, pero sabía que lo peor estaba por venir. El enfrentamiento con Morven. En el interior del castillo, Carlos se enfrentó a Morven, un rey corrupto cuya forma era apenas humana. Su piel era gris y agrietada, y sus ojos rojos destellaban con malicia. En una mano, sostenía un cetro que emanaba energía oscura, y en la otra, cadenas que sujetaban las almas de los esclavos. Morven atacó con una fuerza descomunal, conjurando sombras que intentaban atrapar a Carlos. Sin embargo, la luz de la espada del caballero resultó ser su mayor arma, pues cada golpe iluminaba la sala y debilitaba las sombras. Carlos finalmente logró golpear el cetro de Morven, quebrándolo en pedazos y liberando las almas atrapadas. El rey de las sombras, debilitado y derrotado, huyó en medio de un grito agónico que resonó en todo el reino. El renacer del reino. Cuando la maldad de Morven fue desterrada, el reino de las sombras comenzó a transformarse. La neblina se disipó y los campos áridos empezaron a mostrar signos de vida. Los aldeanos, antes encadenados por el miedo, se reunieron para celebrar la valentía de Carlos y lo coronaron como su héroe. Sin embargo, el caballero, fiel a su naturaleza, rechazó cualquier título o riqueza que le ofrecieran, tomando solo provisiones para continuar su viaje. Carlos, ahora más decidido que nunca, emprendió nuevamente su camino, consciente de que su misión no se había terminado. Sus victorias no solo le habían demostrado su fortaleza, sino también el precio de enfrentarse a fuerzas oscuras que parecían interminables. Parte 4. La bruja de los 1000 secretos. Tras liberar al reino de las sombras y ganarse la admiración de su pueblo, Carlos continuó su marcha, adentrándose en tierras cada vez más inhóspitas. En su mente resonaban las palabras de algunos aldeanos que hablaban de una enigmática bruja, una figura oscura y poderosa que ofrecía ayuda, a un precio. Según contaban las historias, sus secretos podían salvar reinos o destruirlos, dependiendo de las intenciones de quienes acudían a ella. Un día, mientras cruzaba un bosque oscuro, Carlos sintió como la atmósfera cambiaba. Los árboles, altos y retorcidos, parecían inclinarse hacia él, como si quisieran escuchar sus pensamientos. Una fría brisa soplaba, llevando consigo susurros que lo llamaban por su nombre. Finalmente, llegó a un claro en el bosque, donde se alzaba una cabaña hecha de ramas y piedras cubiertas de musgo. De la chimenea emanaba un humo púrpura que contrastaba con la oscuridad circundante. Carlos desmontó de ébano y, con cautela, se acercó a la puerta de la cabaña. Antes de que pudiera tocar, ésta se abrió por sí sola, revelando a la famosa bruja. Era una figura decrépita, envuelta en harapos y con ojos que brillaban con un inquietante resplandor verde. Su voz, grave y melodiosa a la vez, resonó en la pinambre. «Caballero Carlos, he esperado tu llegada». La bruja sonrió, mostrando dientes irregulares. «Tu fama precede tus pasos, y he visto el hilo de tu destino entrelazado con las sombras, los dragones y algo más que cambiará tu vida para siempre, pero eso estará en tu decisión». Carlos, desconfiado pero intrigado, le preguntó cómo sabía su nombre. «Mis secretos no son gratuitos», dijo la bruja mientras lo invitaba a pasar, «pero tengo algo que ofrecerte. Una respuesta que podría cambiar tu destino para siempre. A cambio, solo necesito un favor de tu espada de estrellas y de un caballero de justo y noble corazón». Carlos, preocupado, sin saber exactamente qué implicaba esa oferta. Sin embargo, la curiosidad lo venció y decidió escuchar lo que la bruja tenía para decirle. La bruja le explica que lo que hará es activar la luz de su antorcha mágica, pero para ello se necesita un caballero de nobles sentimientos y una espada de estrellas. «No te quitaré nada, Carlos. Es como encender una vela con otra vela encendida que ya está dando luz. La luz de la vela donante nunca bajará y será extinguida, solo que hará que la otra vela se encienda sin perder nada». El trato tentador. La bruja agitó una vara sobre un caldero burbujeante.
Con un estallido de luces y humo, apareció una visión frente a Carlos, un reino lejano, rodeado de montañas y habitado por dragones. Entre ellos, un dragón gigantesco y oscuro al que acompañaba una figura demoníaca. Sus garras y alas parecían extenderse por kilómetros, y sus ojos despedían un fuego negro que gelaba el alma. Ese es tu destino, caballero. Esa bestia, Espetrifor, será tu mayor desafío, pero no estarás solo. La visión cambió, mostrando a una dragona de escamas brillantes y ojos llenos de sabiduría. Ella jugará un papel crucial en tu historia, pero solo si estás dispuesto a enfrentarte a las pruebas que te esperan. Carlos se quedó en silencio, asimilando la profecía. Finalmente, miró a la bruja y preguntó: ¿qué quieres a cambio de mostrarme el camino? La bruja rió suavemente y extendió una mano hacia la antorcha. El caballero reflexionó largo y tendido. Era consciente de los peligros de pactar con una bruja, pero también entendía que el conocimiento que le ofrecía podría ser vital para su misión. Tras un momento, finalmente aceptó, aunque con cierto pesar en su mirada. Pon tu espada de estrella sobre la antorcha y verás. Al poner la espada sobre la antorcha se iluminó profundamente. Una vez iluminada la antorcha, encendió su caldero con ella, se creó un mapa. La bruja recogió la antorcha y con un hechizo hizo que saliera un humo celeste de la antorcha, la cual fue dirigida a Carlos. La espada de estrellas mejoró y la armadura se volvió más fuerte y brillante. Carlos sentía una gran fuerza y su armadura la sentía viva. Carlos sintió como si una parte de su ser se fortaleciera. Luego, la anciana le entregó un mapa que señalaba el camino hacia el reino de los dragones, donde su destino lo aguardaba. El final del encuentro. Antes de marcharse, Carlos agradeció a la bruja, miró a la bruja por última vez. Había algo en ella que lo inquietaba, pero también lo fascinaba. La bruja, como si leyera sus pensamientos, habló: tu viaje está lleno de sombras, caballero, pero también de luz. Recuerda siempre que el mayor enemigo no siempre está afuera, sino dentro. Con esas palabras resonando en su mente, Carlos montó a ébano y abandonó el bosque, decidido a continuar su misión. Las montañas que albergaban al reino de los dragones ya no estaban tan lejos, y con cada paso sentía que se acercaba más a un destino del que no podía escapar. Con esta parte, el caballero Carlos se adentra en los misterios que rodean su destino, enfrentándose a decisiones difíciles que tendrán un impacto profundo en su aventura. Parte 5. El eco de un amor perdido. Carlos avanzó por caminos ásperos y solitarios, guiado por el mapa que la bruja le había dado. Cada vez que miraba el pergamino, sentía un eco distante en su mente, como si esa energía que la bruja le entregó le diera un poder especial. Sin embargo, su resolución permanecía firme mientras cabalgaba, con ébano llevando el peso de su determinación y de sus pensamientos. Una tarde, mientras se detenía en un pequeño claro para descansar, divisó a lo lejos un pueblo pequeño, rodeado de cultivos desordenados y con calles silenciosas. Aunque parecía tranquilo, Carlos notó algo extraño. Los habitantes lo observaban desde las ventanas, con expresiones de mezcla entre esperanza y temor. Intrigado, decidió entrar al pueblo para descubrir qué ocurría. El regreso de los espectros. Pronto se dio cuenta de la verdad. Este lugar, llamado el Vanna, había sido atacado repetidamente por espectros invisibles que rondaban al caer la noche, llevándose a los aldeanos más jóvenes y condenándolos a un destino incierto. Aquellos que desaparecían nunca regresaban, y el resto de los habitantes vivían con el miedo constante de ser los próximos. Carlos decidió quedarse para protegerlos, prometiendo enfrentarse a cualquier amenaza que surgiera. Los aldeanos lo acogieron con gratitud, ofreciéndole un humilde refugio y un plato de comida, aunque el miedo seguía pintado en sus rostros. A medida que caía la noche, la atmósfera del pueblo cambiaba. El aire se enfriaba y las sombras se alargaban de forma antinatural. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Carlos, espada en mano, corrió hacia la plaza del pueblo, donde vio a un grupo de espectros arrastrando a un joven aldeano. Las criaturas no tenían forma definida, eran figuras hechas de pura oscuridad, con ojos rojos que ardían como brasas. La lucha contra las sombras. Carlos se lanzó contra los espectros, sintiendo como la temperatura descendía a su alrededor con cada golpe. Su espada estelar brilló intensamente, iluminando la noche y causando que las criaturas retrocedieran. Uno tras otro, los espectros cayeron bajo la fuerza de su arma y su determinación. Sin embargo, un último espectro logró escapar,
perdiéndose en la negrura del bosque. Aunque el joven aldeano fue salvado, Carlos sabía que los espectros regresarían. Decidió quedarse una noche más para rastrear el origen de estas criaturas y erradicar el peligro de una vez por todas. El corazón roto. Durante su estancia en el Vanna, Carlos conoció a una joven llamada Lina, cuyo temple y valentía destacaban entre los demás. A pesar del terror que azotaba al pueblo, Lina se mostraba decidida a proteger a los más vulnerables, cuidando de los niños y organizando a los aldeanos para trabajar juntos. Carlos y Lina pasaron las horas compartiendo historias, y el caballero sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, una conexión genuina. Su corazón, endurecido por la traición y las batallas, comenzó a ablandarse. Por primera vez, Carlos pensó en la posibilidad de asentarse en un lugar y dejar atrás la vida nómada y peligrosa que había llevado hasta entonces. Sin embargo, el deber siempre llamaba. La segunda noche, Carlos partió hacia el bosque oscuro para enfrentarse a los espectros en su guarida. Allí, encontró un antiguo altar corrompido por magia oscura. Al destruirlo, los espectros fueron finalmente desterrados, y el pueblo de El Vanna quedó a salvo. Cuando regresó para despedirse, Lina lo miró con tristeza. Aunque había comenzado a soñar con la idea de un futuro junto a él, entendía que Carlos no era alguien que pudiera quedarse. Su destino estaba en el camino, ayudando a quienes más lo necesitaban. Carlos, aunque sintió el dolor de dejarla atrás, sabía que debía continuar. Montó a Ébano, prometiéndose no olvidar la fortaleza y el sacrificio de Lina. Mientras se alejaba de El Vanna, llevaba consigo un corazón un poco más pesado y un recuerdo de lo que podría haber sido. En esta parte, Carlos se enfrenta no solo a espectros sobrenaturales, sino también al dilema de abandonar una posible vida de amor y tranquilidad por el deber y la lucha constante. Parte 6 del Reino Perdido. Tras dejar atrás el pueblo de El Vanna y el recuerdo de Lina, Carlos retomó su camino con el mapa en mano. Se dirigía hacia tierras desconocidas que los aldeanos llamaban el Reino Perdido. Según las historias, este reino había sido olvidado durante siglos, envuelto en un misterio impenetrable. Algunos decían que estaba protegido por una fuerza mágica, mientras que otros creían que era un lugar maldito, habitado por criaturas más antiguas que el tiempo mismo. Con cada kilómetro que recorría, el entorno se volvía más extraño. Los cielos permanecían nublados, como si el sol se negara a iluminar esas tierras. Árboles deformados se alzaban como figuras grotescas y un silencio abrumador llenaba el aire. Incluso Ébano parecía inquieto, golpeando el suelo con sus cascos mientras avanzaban. Finalmente, tras atravesar un desfiladero cubierto por niebla espesa, Carlos vio las primeras señales del reino perdido, ruinas de torres caídas, caminos de piedra cubiertos por la maleza y una extraña estatua de un dragón en la entrada, con ojos de piedra que parecían observarlo. El guardián de piedra. Cuando Carlos se acercó, la estatua del dragón cobró vida. Con un rugido ensordecedor, la criatura extendió sus alas y bloqueó su paso. Era un guardián, una criatura mágica que protegía el acceso al reino perdido. Con voz grave, el dragón le habló: solo aquellos dignos pueden cruzar estas tierras. Demuestra tu valía o serás destruido. Carlos desenfundó su espada estelar, dispuesto a luchar. La batalla fue intensa. El dragón de piedra era un adversario formidable, lanzando ráfagas de energía y usando sus colmillos y garras con precisión mortal. Sin embargo, Carlos no solo confiaba en su fuerza, sino también en su inteligencia. Observó que la criatura tenía puntos débiles en las articulaciones de su cuerpo y los atacó con precisión. Finalmente, tras un golpe decisivo, el dragón se detuvo y volvió a su forma de estatua. Sus ojos de piedra brillaron una última vez antes de pronunciar unas palabras: has demostrado tu coraje y tu determinación. Eres digno de entrar al reino perdido. Pero recuerda, no todo es lo que parece. La entrada al reino quedó abierta, y Carlos, aunque exhausto, sabía que debía continuar. El misterio del reino perdido. Dentro del reino, Carlos encontró un lugar lleno de contrastes. Aunque la arquitectura estaba en ruinas, la magia parecía mantener parte del esplendor original. Flotaban pequeñas luces en el aire, como si fueran luciérnagas mágicas, y el sonido de un río distante daba una sensación de calma inquietante. Pronto descubrió que no estaba solo. Una mujer encapuchada apareció entre las sombras. Su rostro estaba parcialmente cubierto, pero sus ojos eran de un verde brillante, llenos de sabiduría y tristeza. Bienvenido, caballero.
Llevamos mucho tiempo esperando a alguien como tú, dijo la mujer con voz suave. Carlos, desconfiado pero curioso, le pidió que se explicara. La mujer le contó que el reino perdido había sido una vez un lugar próspero, hogar de una poderosa dinastía de reyes magos. Sin embargo, una antigua maldición lo había sumido en el olvido, y sus habitantes fueron transformados en espíritus errantes, incapaces de descansar. Solo alguien con un corazón puro y una espada forjada con la luz de las estrellas puede romper la maldición, continuó la mujer. Pero hacerlo no será fácil. Deberás enfrentarte a las sombras que habitan en el corazón de este lugar y demostrar que eres digno de liberar estas almas. Carlos aceptó la misión, sabiendo que su viaje lo había llevado hasta allí por una razón. La mujer le entregó un cristal azul, diciéndole que éste lo guiaría hacia el núcleo del reino, donde la maldición podría ser destruida. El desafío. El caballero, acompañado por el cristal azul, se adentró en las profundidades del reino perdido. Allí enfrentó numerosas pruebas, ilusiones que jugaban con su mente, sombras que susurraban sus peores miedos y criaturas que parecían invulnerables. Pero con cada paso, Carlos demostró su fortaleza, no solo física, sino también mental y emocional. Finalmente, llegó al centro del reino, donde encontró un altar rodeado de almas atrapadas en cadenas espectrales. En el centro del altar estaba la fuente de la maldición, una esfera negra que pulsaba como un corazón latente. Carlos sabía que destruirla sería su mayor prueba. Con un grito de determinación, levantó su espada estelar y la incrustó en la esfera. Una explosión de luz y oscuridad llenó el lugar, y las almas atrapadas fueron liberadas, ascendiendo hacia el cielo en un destello de paz. Un nuevo propósito. El reino perdido comenzó a transformarse. La magia que lo mantenía atrapado se disipó, y la naturaleza comenzó a reclamar el lugar. La mujer encapuchada, quien reveló ser la última descendiente de los Reyes Magos, agradeció a Carlos por su sacrificio. Tu valentía no será olvidada, caballero. Has devuelto la paz a un lugar que el mundo había olvidado. Carlos, aunque cansado, sintió una renovada determinación. Este acto de heroísmo le recordó por qué había emprendido su viaje. Montó a ébano una vez más y se marchó, sabiendo que nuevas pruebas lo esperaban más adelante. Parte 7. La cacería del demonio. Tras liberar el reino perdido y devolver la paz a sus tierras, Carlos continuó su camino. La travesía lo llevó a través de vastos desiertos y densos bosques, mientras seguía escuchando rumores de nuevas tierras necesitadas de ayuda. Fue en un pequeño cruce de caminos donde escuchó hablar de un demonio, conocido como Carlot, que había estado aterrorizando una aldea cercana, sumiendo a sus habitantes en el caos. Carlos decidió dirigirse a la aldea, llamada Quesia, un lugar tranquilo que ahora se encontraba en ruinas. Cuando llegó, observó casas destruidas, campos quemados y familias aterrorizadas refugiándose en lo que quedaba de sus hogares. Los pocos aldeanos que aún tenían el valor de hablar con él le contaron sobre Carlot, una criatura de pesadilla que aparecía al atardecer para devorar cosechas y atacar a quienes osaban enfrentarlo. Aunque las palabras de los aldeanos revelaban un miedo profundo, Carlos supo que no podía abandonar a estas personas a su suerte. Les prometió que haría todo lo posible por liberarlos de ese terror. El rastro de la bestia. Carlos pasó el día preparando trampas y reforzando las defensas de la aldea. Mientras el sol se ponía, la atmósfera se volvía más pesada, y los aldeanos se escondían en sus casas, cerrando puertas y ventanas con pánico. Carlos, en cambio, permaneció en la plaza central, con su espada estelar en mano, listo para enfrentarse a cualquier cosa que se cruzara en su camino. Entonces, apareció Carlot. Era una criatura imponente, con cuernos retorcidos, ojos ardientes y garras capaces de desgarrar incluso la roca. Su cuerpo era una amalgama de sombras y carne, moviéndose como si perteneciera a otro mundo. Al ver al caballero, el demonio lanzó un rugido que hizo temblar el suelo y se abalanzó hacia él. La batalla fue brutal. Carlot era rápido y feroz, sus ataques golpeaban como martillos y su presencia absorbía la luz de alrededor. Carlos usó cada truco que conocía, desde su habilidad con la espada hasta su agilidad, para mantenerse fuera de su alcance. Sin embargo, la fuerza del demonio parecía no tener fin, y su resistencia ponía a prueba incluso la legendaria arma de Carlos. En un momento crítico, Carlos logró atraer a Carlot hacia una de las trampas que había preparado. Cuando el demonio quedó atrapado, el caballero aprovechó la oportunidad para invocar el poder estelar de su espada,
canalizándolo en un único y devastador golpe que atravesó el corazón de la criatura. Con un grito desgarrador, Carlot se desvaneció en un remolino de sombras, dejando tras de sí una calma inusual. La advertencia final. Los aldeanos emergieron de sus refugios, incrédulos de que el terror que los había acosado durante meses finalmente hubiera terminado. Una vez más, Carlos fue celebrado como un héroe, pero esta vez notó algo diferente en su victoria. Mientras se preparaba para partir, un anciano se le acercó, sosteniendo un amuleto con extraños grabados. Caballero, este amuleto perteneció a nuestro primer protector, un hombre que sacrificó todo por nuestro pueblo. Ahora, quiero que lo tengas tú, pero ten cuidado, esta tierra guarda secretos oscuros, y no todos los demonios vienen con cuernos. Carlos aceptó el amuleto, agradeciendo al anciano por su gesto y prometiendo cuidar de él. Mientras cabalgaba hacia su siguiente destino, no podía dejar de pensar en esas palabras, preguntándose qué más le depararía su camino. En esta parte, Carlos se enfrenta no solo a un monstruo físico, sino también a las dudas y los secretos ocultos que acechan su viaje. Parte 8. El encuentro con la bruja oscura. Mientras Carlos seguía su viaje, atravesó una región cubierta por espesos bosques. Los árboles eran tan altos y densos que apenas dejaban pasar la luz del sol, sumiendo el camino en una pinambre casi eterna. Las leyendas locales hablaban de una bruja oscura que habitaba esas tierras, una hechicera con un conocimiento tan vasto como peligroso, capaz de cambiar el destino de cualquiera que se atreviera a buscar su ayuda, a un costo. Carlos no podía ignorar los relatos que hablaban de la influencia de la bruja sobre los reinos cercanos. En su interior, sabía que tal figura podía ser clave para entender más sobre los extraños eventos que se estaban acumulando en su camino, desde el demonio Carlot hasta los rumores sobre los dragones y Spetrifor. Una noche, mientras acampaba cerca de un arroyo, escuchó un susurro en el aire. No provenía de ninguna dirección en particular, pero parecía llamarlo directamente: valiente caballero, ¿estás dispuesto a enfrentar lo desconocido para cumplir tu destino? Carlos se levantó de un salto, espada en mano. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Sin embargo, el susurro continuó: sigue el sendero iluminado por la luna y encontrarás lo que buscas. Aunque desconfiaba de aquella voz, decidió seguir sus indicaciones. No pasó mucho tiempo antes de que llegara a un claro en el bosque, donde se alzaba una cabaña destartalada rodeada de extrañas plantas que brillaban con una luz tenue. La atmósfera estaba cargada de magia, y el aire parecía vibrar con energía. La oferta de la bruja. Carlos tocó la puerta de la cabaña y ésta se abrió con un chirrido, revelando a la famosa bruja oscura. Era una figura imponente, envuelta en ropas de terciopelo negro y con ojos que parecían brillar con un fuego interno. Su rostro, aunque cubierto por arrugas, emanaba una autoridad que no podía ser ignorada. Ah, Carlos, el caballero aventurero, dijo la bruja con una sonrisa enigmática. Sabía que eventualmente encontrarías tu camino hasta mí. Carlos, con firmeza, le preguntó cómo sabía su nombre y por qué lo estaba esperando. Mis ojos no ven como los tuyos, caballero. Yo veo lo que ha sido, lo que es y lo que podría ser. Sé que has visto otra bruja, la bruja del sol, que te ha fortalecido en cuerpo y alma, también fortaleció tu espada y armadura y te dio un mapa. La bruja dijo: sé que buscas respuestas sobre las fuerzas que estás enfrentando, y sé que hay un gran destino que te espera. Pero la verdad no se entrega gratuitamente. La bruja extendió una mano, mostrando un pequeño frasco que contenía un líquido brillante. Toma esto, y todo lo que necesites saber te será revelado. Pero a cambio, quiero algo a futuro. Debes traer al dragón de la profecía para que lance un fuego azul muy especial y único en este frasco. Quiero que el dragón de la profecía venga a mi recinto y cumpla con lo que te he pedido. Carlos interrumpe a la bruja y le advierte: el dragón de la profecía de la destrucción es Spetrifor. Dudo mucho que acepte hacerte semejante favor. La bruja, molesta por sus palabras y la interrupción, responde con firmeza: ese no es el dragón de la profecía a la que me refiero. La bruja le dice a Carlos: no es oro ni tesoros, sino un frasco lleno del fuego azul muy apreciado que proviene de un dragón muy especial, el dragón de la profecía. Carlos reflexionó profundamente. Sabía que pactar con una bruja siempre era peligroso, pero también entendía que el conocimiento que ella poseía podría ser crucial para vencer a los enemigos que se avecinaban. Finalmente, aceptó. Cerró los ojos mientras la bruja realizaba un ritual,
y empezó a aparecer lentamente las visiones que llenaban la zona de las predicciones, la advertencia y el camino. Con el trato sellado, la bruja cumplió su parte. Le mostró una visión de lo que estaba por venir, dragones majestuosos, tanto aliados como enemigos, una gema poderosa que debía ser protegida, y un dragón oscuro, Espetrifor, cuya alianza con un demonio podría destruirlo todo. Recuerda, caballero, dijo la bruja mientras la visión se desvanecía, el mayor poder es también el mayor peligro. No todo lo que parece ser tu enemigo lo es, y no todos los que ofrecen ayuda son de confianza. Carlos agradeció a la bruja y salió de la cabaña, aún asimilando lo que había visto. Sabía que el camino que tenía por delante sería más difícil que cualquier cosa que hubiera enfrentado hasta ahora, pero también sabía que cada paso lo acercaba más a su destino. Montó a ébano y continuó su viaje, guiado ahora por una mezcla de claridad y dudas, con el conocimiento de que las pruebas que enfrentaría no serían solo físicas, sino también morales y espirituales. En esta parte, Carlos no solo se adentra más en el misterio de su destino, sino que también paga un precio emocional por el conocimiento que obtiene. Parte 9. El reino de los dragones. Después de semanas de viajes agotadores, Carlos llegó a un lugar que parecía estar sacado de una leyenda. Frente a él se extendía un valle inmenso, rodeado de montañas tan altas que sus cumbres desaparecían entre las nubes. Allí, los dragones reinaban en un equilibrio misterioso entre majestuosidad y peligro. Cada paso que daba lo acercaba más al reino de los dragones, un territorio donde criaturas colosales habitaban tanto los cielos como la tierra. El mapa de la bruja lo había guiado hasta un sendero que serpenteaba entre las montañas. Sin embargo, la atmósfera era distinta a todo lo que había experimentado antes. El aire estaba cargado de energía, y podía escuchar rugidos resonando en la distancia. Era evidente que este lugar no sería sencillo de atravesar, pero Carlos sabía que su destino dependía de enfrentarse a lo que estaba por venir. Cuando alcanzó la entrada al reino, Carlos se encontró con una vista impactante. Un grupo de dragones volaba en formación, sus alas enormes creando corrientes de aire tan fuertes que las ramas de los árboles se inclinaban. Entre ellos, uno destacaba, una dragona de escamas brillantes y ojos profundos como el océano, Marina. El primer encuentro. Marina descendió con elegancia frente a Carlos, causando que Ébano retrocediera unos pasos, nervioso por la presencia de la criatura. La dragona lo observó con curiosidad, y aunque su tamaño era intimidante, su voz transmitió una calma inesperada. Caballero Carlos, hemos oído hablar de ti, sabemos de tu viaje y del coraje que has demostrado al enfrentar sombras y monstruos. Pero aquí, en nuestro reino, necesitarás más que valentía para lograr tu propósito. Carlos asintió, manteniendo la compostura. Aunque se sentía abrumado por la magnitud del momento, sabía que debía mostrarse digno de la confianza de los dragones. He venido buscando respuestas, dijo Carlos, pero también ayuda. He oído hablar de un dragón oscuro, Espetrifor, cuya alianza con un demonio amenaza con destruir estas tierras y más allá. Si hay algo que pueda hacer para detenerlo, estoy dispuesto. Marina lo observó en silencio por un momento antes de responder. La dragona Marina relata la historia de Espetrifor. Según la leyenda, él era el dragón de la profecía. Todos los dragones le rendían culto. El dragón elemental y su doctrina enseñaban a los dragones de cada elemento a dominar sus poderes, con la esperanza de que Espetrifor se convirtiera en el más poderoso de todos. Como dragón púrpura, Espetrifor tenía la capacidad de controlar todos los elementos, pero uno a la vez, utilizándolos en beneficio de su clan y del mundo. Pero, con el tiempo, su fuerza creció desmesuradamente, hasta el punto de que solo le importaba su propio poder. Su linaje le confería la habilidad de manejar múltiples elementos, a diferencia de los demás dragones, que estaban restringidos a aquel con el que había nacido. Elemental intentó apaciguar a Espetrifor, instándolo a usar sus dones en favor del equilibrio del mundo. Sin embargo, el dragón, cegado por su ambición, ignoró sus palabras y comenzó a resquebrajar la armonía entre la vida y el poder. Generó una inmensa esfera de energía, oscureciendo el cielo entero. Alarmados, los dragones de cada elemento, liderados por Elemental, lograron frustrar su recolección de energía, destruyendo su libro de maleficios y magia. Espetrifor, furioso, juró vengarse. Prometió aniquilar tanto el mundo de los dragones como el de los humanos. Con el tiempo, pactó una tregua con un demonio de poder inimaginable.
Años después, nació otro dragón púrpura que, guiado por los maestros dragones, aprendió a controlar los elementos y así heredó la profecía del dragón púrpura. Cuando Flama Morada se enfrentó a Spetrifor, hubo un instante de esperanza. Había dragones morados empezaron a atacar con un elemento a la vez, pero por falta de experiencia y poder, fue derrotado Flama Morada. Elemental logró rescatarlo, pero Spetrifor se había vuelto imparable. Aún así, Elemental y Flama de Fuego, el dragón del fuego, sostienen que existe otra profecía, la profecía del dragón celeste. Se dice que este dragón sobrepasa al dragón púrpura y posee el don de manipular múltiples elementos simultáneamente: fuego, agua, hielo, electricidad, tierra, flama azul, flama celeste, la destructiva flama blanca, teletransportación, luz dorada, aura de terror, sombras. Además, puede generar un escudo contra el fuego más potente que el de cualquier dragón de fuego, entre otras habilidades extraordinarias. Sin embargo, aún no se ha visto al dragón celeste. Aunque Elemental afirma que ya ha nacido, el propio dragón aún no es consciente de su destino. Elemental también ha revelado que, si existiera un caballero de noble corazón, portador de una espada de estrellas, él podría desafiar a Spetrifor y poner fin a su reinado de terror. Spetrifor es una amenaza para todos, no solo para los humanos, sino también para los dragones. Hace mucho tiempo que ha roto nuestro equilibrio, y su presencia en estas tierras ha traído destrucción. Sin embargo, enfrentarlo no será fácil. Debes demostrar que eres digno de luchar junto a nosotros. La Alianza Elemental. Carlos fue llevado al corazón del reino de los dragones, donde conoció a otros dragones que representaban los elementos fuego, hielo, tierra, electricidad y un dragón elemental cuyo poder trascendía todos los demás. Junto a ellos estaban los dragones jóvenes, Marina, ella, Taurus y Brian, quienes serían sus compañeros más cercanos en esta misión. Los dragones mayores explicaron que para enfrentar a Spetrifor, Carlos tendría que abandonar su caballo ébano y viajar con ellos. Las tierras que rodeaban la guarida del dragón oscuro estaban llenas de obstáculos insuperables para un humano, vegetación impenetrable, monstruos terroríficos y laberintos que podían atrapar a cualquiera por años. Carlos, aunque le dolía separarse de ébano, aceptó la propuesta. Marina, con una sonrisa tranquilizadora, le prometió que los dragones cuidarían del caballo mientras él cumplía su misión. El pacto por la gema. Antes de partir, los dragones le hablaron sobre una gema especial que era clave para restaurar el equilibrio en su reino. Marina le explicó que la gema estaba protegida por Spetrifor y el demonio que lo acompañaba, pero que si lograban derrotarlos, la gema podría ser usada para devolver la paz. Carlos juró que haría todo lo posible por cumplir la misión, incluso si eso significaba enfrentar los mayores desafíos de su vida. En esta parte, Carlos establece la alianza con los dragones y se prepara para enfrentar el peligroso territorio que lo llevará hacia Spetrifor. Parte 10. El viaje hacia la guarida de Spetrifor. Con la alianza sellada entre Carlos y los dragones, el caballero dejó atrás su fiel caballo ébano bajo la promesa de que sería cuidado y respetado como el compañero de un libertador. Los dragones más jóvenes, Marina, ella, Taurus y Brian, se ofrecieron a acompañarlo en su viaje hacia la guarida de Spetrifor, mientras los dragones adultos, dominadores de los elementos, se quedaban protegiendo el reino de los dragones. El grupo inició el vuelo sobre vastos terrenos hostiles, un paisaje que alternaba entre densas junglas, montañas escarpadas y pantanos oscuros. A medida que avanzaban, Carlos se dio cuenta de la magnitud de la amenaza que representaba Spetrifor. La vegetación, torcida y marchita, parecía susurrar historias de desesperación, y el aire mismo estaba cargado de una maldad intangible. El laberinto vivo. El primer gran desafío del camino apareció en forma de un inmenso laberinto cubierto de enredaderas y árboles retorcidos. Los dragones se detuvieron al ver que el camino aéreo estaba bloqueado por una espesa niebla mágica que incluso sus sentidos no podían atravesar. Marina, con sabiduría en sus ojos, advirtió: este no es un simple laberinto, está vivo. Las criaturas que lo habitan no se guían por razón, sino por un hambre insaciable. Pero si cruzamos juntos, tenemos una oportunidad. Carlos, decidido a continuar, lideró la marcha mientras los dragones lo rodeaban, vigilantes. A medida que se adentraban, los pasillos parecían moverse y cambiar de forma, desorientándolos a cada paso. Pronto,
el grupo fue atacado por criaturas mitad simios y mitad reptiles, cuyos ojos brillaban con maldad. Estas bestias, rápidas y astutas, trataban de emboscar al grupo desde las sombras. La lucha unida, la batalla dentro del laberinto fue feroz. Marina lanzó ráfagas de fuego azul para iluminar las sombras y mantener alejadas a las criaturas. Ella, con su control sobre el hielo, congelaba a los enemigos para crear un camino seguro. Taurs y Brian usaron su fuerza y velocidad para derribar a las criaturas que intentaban rodear a Carlos. El caballero, aunque sin montura, demostró ser un luchador formidable. Usó su espada estelar para abrirse paso entre los enemigos, combinando agilidad con golpes precisos que liberaban destellos cegadores de luz. A pesar de la diferencia de tamaño entre él y los dragones, Carlos era un pilar de fuerza y liderazgo para el grupo. Tras horas de lucha y estrategia, lograron salir del laberinto justo cuando el sol empezaba a ponerse. Exhaustos pero aliviados, el grupo se reunió en un claro para descansar y prepararse para los desafíos venideros. El vínculo con Marina. Mientras los demás dragones descansaban, Carlos se sentó junto a Marina, quien parecía estar inmersa en sus pensamientos. Aunque su presencia era imponente, había una suavidad en sus palabras cuando le habló. Carlos, he luchado junto a otros antes, pero nunca he visto a un humano como tú. Tu corazón es fuerte, pero también está lleno de dolor. ¿Qué te impulsa a seguir adelante? Carlos, sorprendido por la pregunta, se tomó un momento para responder. Le habló de su traición por parte del rey, de los pueblos que había salvado, y del peso que sentía al dejar atrás lo que podría haber sido una vida tranquila y feliz. Lo que me impulsa, dijo finalmente, es la esperanza de que cada batalla marque la diferencia para alguien, aunque sea una sola persona. Tal vez eso sea suficiente. Marina sintió, como si comprendiera profundamente sus palabras. En ese momento, se creó un lazo entre ellos, un entendimiento que iría creciendo a medida que el viaje continuara. El despertar del dragón oscuro. Mientras el grupo descansaba, un temblor sacudió la tierra. En la distancia, se escuchó un rugido que resonó como un trueno en el cielo. Los dragones intercambiaron miradas de preocupación, y Marina fue la primera en hablar. Spetrifor sabe que estamos aquí, nos está esperando. Con esa advertencia en mente, el grupo retomó su camino, sabiendo que el verdadero desafío estaba cada vez más cerca. En el horizonte, podían ver la sombra de la guarida de Spetrifor, una montaña envuelta en una oscura nube que parecía devorar la luz. Parte 11. La llegada a la guarida de Spetrifor. Carlos y los dragones avanzaron hacia la montaña envuelta en oscuridad, que albergaba la guarida de Spetrifor. A medida que se acercaban, el aire se volvía más pesado, y las sombras parecían moverse como si tuvieran vida propia. El grupo sentía como cada paso los llevaba más cerca de un peligro abrumador, pero también más cerca de cumplir su misión. El terreno era traicionero, lleno de grietas profundas, picos afilados y criaturas vigilantes que los acechaban desde las alturas. Las montañas parecían resonar con los susurros de quienes habían intentado desafiar a Spetrifor en el pasado y nunca regresaron. El grupo llegó a un túnel largo y oscuro, que era la única entrada visible hacia la guarida. Marina, con su mirada fija en el horizonte, habló en voz baja. Spetrifor no nos permitirá cruzar sin un desafío. Este túnel está lleno de trampas mágicas y seres que han jurado protegerlo. Debemos mantenernos unidos. Carlos, con firmeza, respondió, hemos llegado demasiado lejos para retroceder. Vamos juntos y enfrentemos lo que nos espera. El túnel de las pesadillas. Al entrar en el túnel, el grupo fue recibido por una atmósfera opresiva que parecía absorber el calor y la luz. La oscuridad era tan profunda que incluso las llamas azules de Marina apenas lograban iluminar el camino. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos, escritos en un idioma que ni siquiera los dragones podían descifrar. A medida que avanzaban, comenzaron a enfrentar ilusiones. Carlos vio figuras familiares, reyes traicioneros, aldeanos perdidos y rostros del pasado que le reprochaban sus acciones. Los dragones también fueron atacados por visiones similares, sombras que parecían sus padres perdidos y territorios destruidos por la guerra. Marina, al darse cuenta de la trampa, gritó, estas son mentiras. No dejen que entren en su mente, la fuerza de nuestro propósito es más grande que estas ilusiones. Las palabras de Marina ayudaron a Carlos a romper la influencia de las visiones. Con una concentración renovada,
avanzaron mientras enfrentaban criaturas terribles, monos deformes con garras brillantes, serpientes aladas que atacaban desde las sombras y figuras espectrales que intentaban arrancarles el alma. La unión del grupo. Cada miembro del grupo mostró su fortaleza y habilidades únicas. Marina lideraba con su fuego azul, mientras ella congelaba pasajes peligrosos. Taurs y Brian luchaban con una fuerza física impresionante, destruyendo obstáculos con sus cuerpos imponentes. Carlos, con su espada estelar, enfrentó cada enemigo con agilidad y valentía, protegiendo a los dragones más jóvenes cuando era necesario. La batalla dentro del túnel parecía interminable, pero el vínculo entre ellos los mantenía fuertes. Cada paso los acercaba más al corazón de la montaña y al enfrentamiento definitivo con Spetrifor, la guarida oscura. Finalmente, el grupo salió del túnel y se encontró en una inmensa caverna. En el centro, rodeado de cristales oscuros que emanaban energía maligna, estaba Spetrifor, el dragón oscuro. Su presencia era abrumadora, su tamaño parecía desafiar toda lógica, y sus ojos brillaban con un fuego negro que parecía consumir todo a su alrededor. Junto a él estaba el demonio con el que había hecho un pacto, una figura deforme con garras y alas de sombras. El demonio y Spetrifor parecían compartir un vínculo de energía que los hacía casi invulnerables. Spetrifor habló con una voz que resonaba como un trueno. Insensatos. ¿Han venido a desafiarme? Yo soy la oscuridad, y mi poder trasciende todo lo que puedan imaginar. Su misión termina aquí. Carlos, con la mirada fija en el dragón oscuro, respondió: tu reinado de terror termina hoy. No lucho solo, y juntos te enfrentaremos hasta el final. Los dragones se posicionaron a su lado, preparados para la batalla definitiva. La caverna se llenó de rugidos y magia mientras las fuerzas del bien y el mal se preparaban para el enfrentamiento más épico de sus vidas. En esta parte, Carlos y los dragones finalmente alcanzan la guarida de Spetrifor, enfrentándose a sus ilusiones y preparando el enfrentamiento con el dragón oscuro. Parte 11.1 El despertar del poder oscuro en el corazón de la caverna oscura, donde los cristales malditos pulsaban con una energía sombría, el enfrentamiento final comenzó. Spetrifor, el imponente dragón oscuro, se elevó sobre el grupo con una fuerza devastadora, su cuerpo cubierto de escamas como ónix y su mirada ardiente como un abismo. A su lado estaba el demonio con el que había forjado su pacto, una criatura etérea y deformada que parecía extender su presencia hacia cada rincón de la caverna. Carlos, junto con Marina, ella, Taurs y Brian, enfrentaba ahora la prueba definitiva. Spetrifor rugió, creando ondas de energía que hicieron temblar el suelo y amenazaron con desestabilizar a todo el grupo. Carlos levantó su espada estelar, su luz brillando con más intensidad que nunca. No importa lo oscuro que seas, Spetrifor, no lucharé solo. Hoy es el día en que tu reinado termina, exclamó Carlos, con una determinación inquebrantable. Marina le lanzó una mirada, llena de confianza y fuerza, y juntos se lanzaron hacia el enemigo. La batalla elemental. La caverna se convirtió en un campo de batalla caótico. Los dragones jóvenes usaron sus habilidades únicas para atacar desde diferentes ángulos. Marina envolvió a Spetrifor en llamas azules, mientras ella creaba barreras de hielo para proteger al grupo. Taurs invocó terremotos que desequilibraron al demonio, y Brian lanzó rayos que iluminaban la caverna con fuerza electrizante. Carlos luchaba con agilidad y estrategia, enfrentándose al demonio con su espada mientras esquivaba los golpes devastadores de Spetrifor. Cada movimiento del dragón oscuro parecía resonar con magia negra, su cola y garras desatando ondas de destrucción que ponían en peligro a todo el grupo. El demonio, al ver que estaba siendo acorralado, decidió transferir todo su poder oscuro a Spetrifor. Un grito desgarrador resonó en la caverna mientras el dragón se transformaba en una versión aún más peligrosa. Sus escamas comenzaron a irradiar un fuego negro, y su tamaño aumentó hasta que su presencia parecía llenar el espacio. Spetrifor miró a Carlos y los dragones con desprecio. ¿Creen que tienen esperanza? Soy la profecía del fin. Mis enemigos no son más que cenizas esperando ser dispersadas. El sacrificio. La batalla tomó un giro devastador cuando Spetrifor, con un golpe de su garra mágica, destrozó la espada estelar de Carlos. El caballero cayó al suelo, incrédulo, mientras veía los fragmentos de su arma más preciada esparcidos a su alrededor. Marina, al ver a Carlos vulnerable, lanzó un ataque desesperado contra Spetrifor. Logró causarle un daño considerable,
pero el dragón oscuro respondió con un golpe brutal que la dejó gravemente herida. Carlos, al ver a su compañera caer, sintió como su furia y desesperación lo consumían. «No dejaré que esto termine así», gritó, levantándose a pesar de sus heridas. Con cada paso, parecía reunir una fuerza que no sabía que tenía. Los otros dragones también estaban heridos, pero su voluntad no se rompió. Se mantuvieron firmes, luchando con todo lo que tenían para protegerse unos a otros. El despertar de Carlos. En el momento más oscuro de la batalla, la gema de dragón que había permanecido oculta en la caverna comenzó a brillar intensamente. Su luz, pura y celestial, envolvió a Carlos, transformándolo en el dragón elegido de la profecía. Su cuerpo humano desapareció, y en su lugar emergió una figura majestuosa, un dragón de escamas celestes y ojos azules, tan imponente como los demás, pero con una energía que irradiaba esperanza. Su poder se multiplicó, y con un rugido que resonó en todo el reino, Carlos se enfrentó directamente a Spetrifor. El enfrentamiento final. La batalla entre Carlos y Spetrifor fue épica, una danza de poderes elementales que iluminó la caverna con fuego, hielo, electricidad, y un fuego azul y blanco que parecía ser capaz de destruir cualquier oscuridad. Carlos, ahora más fuerte que nunca, usó su control sobre todos los elementos para atacar a Spetrifor desde todos los ángulos. Con un golpe final, canalizó toda la energía de la gema dragón y la lanzó hacia Spetrifor, destrozando al dragón oscuro y liberando la caverna de su influencia maligna. La gema cayó del cuello de Carlos, señalando el fin de la batalla. El regreso al reino de los dragones heridos pero triunfantes. Carlos y los dragones regresaron al reino de los dragones. Marina y Brian informaron a los dragones mayores sobre la increíble transformación de Carlos y cómo había liderado la victoria. El dragón elemental, impresionado, le ofreció la gema que originalmente le habían prometido. Sin embargo, Carlos, ahora consciente de su verdadera conexión con los dragones, tomó una decisión inesperada que cambiaría su destino para siempre. Parte 12. Una decisión que cambia todo. De regreso al reino de los dragones, Carlos fue recibido como un héroe. Dragones de todas las edades se reunieron para escuchar el relato de cómo había derrotado a Spetrifor y liberado al reino de su oscura amenaza. Marina, a pesar de sus heridas, no se apartó de su lado, mientras Brian y los otros dragones jóvenes compartían orgullosos detalles de la victoria. El dragón elemental, cuya presencia emanaba autoridad y sabiduría, se acercó a Carlos con la gema de dragón que le habían prometido. Su voz resonó como un eco en toda la sala. «Has demostrado un valor y una fuerza extraordinarios, Carlos. Esta gema es tu recompensa, como acordamos. Sin embargo, también debo reconocer el verdadero don que has recibido, tu transformación en el dragón elegido de la profecía. Esa gema que brilló durante la batalla fue un vínculo sagrado, y tú eres el único humano en la historia que ha recibido un honor tan grande». Carlos tomó la gema con manos temblorosas, observándola brillar con un resplandor cálido. Sin embargo, en su corazón, algo no se sentía completo. La victoria no le traía la satisfacción que esperaba. Había experimentado algo único durante su transformación, la sensación de pertenencia, de volar junto a los dragones y luchar como uno de ellos. La renuncia a la humanidad. Mientras el resto de los dragones celebraba, Carlos pidió hablar con el dragón elemental en privado. Marina, que observaba a lo lejos, sintió que algo importante estaba por suceder. Carlos, con la gema aún en sus manos, alzó la mirada hacia la figura imponente del dragón elemental. «He cumplido mi misión y he recibido esta gema como recompensa. Sin embargo, he sentido algo más grande durante este viaje. No puedo ignorarlo. Mi corazón ya no pertenece al mundo humano. Al luchar junto a ustedes y experimentar la transformación, he entendido que este es mi lugar». El dragón elemental lo miró detenidamente, como si evaluara el peso de sus palabras. «Lo que pides no es algo simple, Carlos. Transformarte en un dragón de forma permanente significa renunciar a tu humanidad, a todo lo que fuiste. Nunca podrás regresar al mundo de los hombres. ¿Estás seguro de que esto es lo que deseas?» Carlos asintió, con determinación en sus ojos. «En toda mi travesía, nunca encontré un lugar donde realmente perteneciera, hasta ahora. Además, en el viaje me di cuenta de algo más. Me he enamorado de Marina. No puedo imaginarme regresar a una vida en la que no esté a su lado». La confesión.
Mientras las palabras salían de los labios de Carlos, un dragón joven que los escuchaba desde la sombra salió volando rápidamente hacia el lugar donde estaba Marina. Era Brian, quien había estado atento a la conversación. Al llegar, encontró a Marina en su recinto y, sin poder contenerse, le contó lo que había oído. Marina, con lágrimas en los ojos, voló a toda prisa hacia el templo donde Carlos sostenía la gema. Al llegar, lo vio con el cristal en sus manos, pronunciando las palabras necesarias para transformarse de manera definitiva en un dragón. Su voz tembló mientras lo interrumpía. «Carlos, ¿estás seguro de lo que haces? Este es un cambio para siempre. Nunca volverás a ser humano». Carlos la miró directamente, sus ojos reflejando toda la sinceridad de su decisión. «Estoy seguro, Marina. He recorrido reinos, enfrentado demonios, brujas y monstruos, pero nunca he sentido lo que siento contigo. En todos los pueblos que liberé y las vidas que salvé, nunca encontré un hogar, hasta que llegué aquí, hasta que te conocí». Marina, conmovida por sus palabras, lo abrazó con sus alas, susurrando: «Entonces no hay nada que pueda detenerte. Aquí es donde perteneces». La transformación definitiva. Carlos, con la aprobación de Marina y la bendición del dragón elemental, pronunció las palabras finales. La gema brilló intensamente, envolviéndolo en una luz celestial. Su cuerpo humano comenzó a transformarse, creciendo en tamaño y tomando la forma de un majestuoso dragón celeste, con escamas que reflejaban el cielo y ojos azules llenos de vida. En su pecho llevaba el brillo distintivo de la gema, como un recordatorio de la profecía cumplida. Desde ese día, Carlos, rebautizado como Valiente, se convirtió en uno de los dragones más poderosos del reino. Junto a Marina, surcó los cielos, llevando paz y esperanza tanto al mundo de los dragones como a las tierras humanas. Aunque dejó atrás su humanidad, encontró un propósito y un amor que lo llenaron de una felicidad que nunca había conocido. Valiente pidió permiso al dragón elemental para ir a la casa de la bruja, pues había hecho una promesa: debía depositar un fuego azul en un frasco, tal como ella le había pedido. Elemental, conocedor de la historia y el carácter de la bruja, le dijo a Valiente que no era necesario solicitar su permiso, ya que tenía la libertad de ir donde quisiera. Marina, su compañera y mejor amiga, se ofreció a acompañarlo para que pudiera cumplir con su promesa. Al llegar a la casa de la bruja, ella le recibió con satisfacción. «¿Lo ves? Te dije que sería fácil traer al dragón de la profecía». El dragón lanzó su fuego celeste dentro del frasco, y la bruja, conmovida, abrazó a Valiente. «Sé muy feliz en tu nueva vida», le dijo. «Serás un dragón justo y benevolente. Nunca pierdas tu rumbo y sigue siempre el camino de la luz». Valiente agradeció a la bruja por todo. Luego, elevó un fogonazo de fuego azul sobre el centro del frasco. La bruja, agradecida, ofreció un asado para que él y Marina pudieran comer. Finalmente, Valiente se despidió atentamente de la bruja y partió con Marina hacia el reino del dragón, donde continuaron su vida entre cazas, juegos, nados, vuelos y la búsqueda de cristales. Mientras Valiente y Marina disfrutaban de la calma en el reino del dragón, los ecos de la gran batalla aún resonaban en los corazones de todos los dragones. La noticia de la derrota de Spetrifor se había extendido, y la profecía del dragón celeste empezaba a cobrar más fuerza en susurros entre las criaturas aladas. Una noche, bajo un cielo teñido de luces astrales, Flama Morada apareció ante Valiente, su mirada reflejaba gratitud y respeto. Se inclinó levemente antes de hablar. «Valiente, he venido a agradecerte. Yo quise enfrentar a Spetrifor, pero fui derrotado. Tú hiciste lo que yo no pude. Has salvado a nuestro mundo del caos». Pero antes de que Valiente pudiera responder, Flama Morada levantó la cabeza, como si percibiera algo en el aire. Sus ojos se estrecharon, y en un tono más bajo murmuró: «Sin embargo, hay algo que me inquieta. La energía de Spetrifor no ha desaparecido por completo. Se siente fragmentada, oculta en algún lugar». Marina y Elemental, que también escuchaban, intercambiaron una mirada preocupada. Elemental, con su voz solemne, añadió: «La profecía del dragón celeste aún no ha llegado a su punto crucial. Se dice que aquel que pueda dominar todos los elementos no solo traerá equilibrio, sino que también enfrentará la oscuridad que aún acecha. Si lo que dices es cierto, Flama Morada, entonces Spetrifor no ha sido completamente vencido». Las palabras de Elemental cayeron como un velo de incertidumbre sobre todos.
Si Spetrifor todavía tenía algún vestigio de poder, ¿qué significaba eso para el futuro? El dragón celeste ya había nacido sin saberlo, como decía la profecía. De pronto, un viento helado recorrió la zona, y Valiente sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lejos, en la montaña más alta, una luz tenue de color blanco resplandecía entre las sombras, pulsando lentamente como un corazón que latía en las profundidades de la noche. Todos los dragones se quedaron en silencio, observando aquella inquietante luminiscencia en la distancia. Elemental fue el primero en romper el silencio. La batalla no ha terminado. Valiente sintió que algo dentro de él se agitaba. ¿Era acaso un nuevo llamado? Marina se acercó y colocó una de sus alas sobre su espalda, en un gesto de apoyo. Si la profecía del dragón celeste realmente habla de ti, susurró, pronto tendremos nuestras respuestas. El cielo retumbó con un lejano estruendo. La historia aún no había llegado a su conclusión, pero Valiente, con el fuego de la determinación ardiendo en su pecho, estaba dispuesto a volver a enfrentarse a Spetrifor. Elemental y Flama de Fuego intervinieron con voz firme, no es necesario que vayas ahora, Valiente. Elemental cerró los ojos un instante, como si estuviera percibiendo algo en el viento. Luego, habló con solemnidad, es cierto que se siente una energía residual de Spetrifor, pero no proviene de él directamente. Debe ser su hermano, el demonio que derrotaron, quien ahora lo está acogiendo, preparándose para algo que aún desconocemos. Elemental entonces fijó su mirada en Valiente, con la sabiduría reflejada en sus antiguos ojos. Valiente, conozco tu corazón y tu fuerza. Has entrenado con disciplina y has seguido cada una de nuestras enseñanzas. Tu poder es mucho mayor que de cualquier dragón morado. Se acercó unos pasos más, su voz impregnada de un profundo conocimiento. La diferencia entre tú y Spetrifor es clara, aunque tu poder y tus exigencias energéticas sean inmensas. Dentro de ti arde la llama de un corazón puro, la luz de la esperanza. El viento cambió de dirección, trayendo un susurro misterioso desde las montañas. Valiente sintió un escalofrío y un ardor que le quemaba recorrer su piel escamada. Algo en su interior le decía que el verdadero desafío aún estaba por revelarse.